Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Trono de la eterna sabiduría. San Pío V, San Pío X. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ante todo, muy buenas tardes a todos, queridos fieles. Padre Luis, que nos acompaña en esta plática. De antemano, pues nos da mucho gusto que hayan venido, que muestren interés por estos temas religiosos, en la actualidad, pues poco atractivos para la gente. Y bueno, espero que hayan venido a la plática pasada a algunos de ustedes en que se trató de la invalidez de los sacramentos modernistas. Vamos ahora principalmente a enfocarnos en el sacramento de la Santa Misa, o bueno, vamos a tratar la parte positiva en cuanto a los católicos y también la parte negativa de la Misa Nueva, codificada por Pablo VI el año 1969 y promulgada por su decreto Missale Romanum del mismo año. Entonces, esa va a ser el principal tema, va a ser lo que principalmente pues vamos a querer demostrar. ¿Y cuál es la importancia de esto? Pues pareciera que a primera vista pues no tuviera mucha importancia práctica, porque creo que todos estamos suficientemente instruidos y sabemos que no podemos asistir a una misa modernista. Pero ¿por qué? Si le preguntara a alguno de ustedes, pues exactamente por qué, la razón específica de por qué no se puede asistir a esta misa, pues tal vez sí supiéramos responder en alguna forma. Entonces, esa es la pregunta principal que vamos a tratar de responder con esta plática. ¿Por qué no se puede ir a esa misa que, pues, para empezar, no es misa? Y vamos a explicar el por qué no es misa. Ahora, para obviar muchas dificultades, muchas cosas que pudieran presentarse y que nos quitarían tiempo, vamos a dejar en claro una cosa: que la esencia de la Santa Misa consiste en el acto de la consagración. Entonces, nos vamos a centrar en la consagración de la Santa Misa, porque como consiste la esencia de la misa en ese acto, si probamos que en la misa modernista, en la nueva misa, no se da la consagración de las dos especies, pues simple y sencillamente no va a haber sacrificio y por lo tanto no va a ser Santa Misa. Así de sencillo. Y esto pues para obviar otros puntos que pudieran decir, no, es que yo pienso que la Santa Misa en los modernistas no es misa porque pues no hay ofertorio, o sí hay ofertorio pero suprimieron unas oraciones, o quitaron el último evangelio de San Juan, o qué más hicieron, pues hicieron esto, hicieron aquello, pues el sacerdote ya no comulga solo, sino que comulga con los fieles, etcétera. Pero esas cosas no atañen, no tocan a la esencia de la Santa Misa. Bueno, también vamos a explicar algo rápido en cuanto a eso, pero no va a ser lo principal. Ahora, hay que tener también presente que la Santa Misa, para que pueda ser tal, se necesita ofrecer a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, ¿dónde está nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra? Pues está en la Sagrada Eucaristía. Por eso hay que empezar a tratar este tema por la Sagrada Eucaristía, porque si la Santa Misa es ofrecer la Sagrada Eucaristía en sacrificio, en oblación, pues se sigue que si no está nuestro Señor presente en la Sagrada Eucaristía, sencillamente no va a haber sacrificio, porque no se está ofreciendo al mismo Cristo. Entonces, lo primero es tratar sobre el sacramento de la Eucaristía.
funcionó siempre. Picar la flechita, por favor. Bueno, la Santa Misa se considera bajo dos aspectos que ahorita vimos rápidamente en pantalla: sacramento y sacrificio. El primero de ellos es el sacramento. ¿Qué es la Santa Misa como sacramento? Pues es el signo sensible instituido por nuestro Señor Jesucristo para espiritual alimento del alma, en el cual se contiene verdadera, real y substancialmente su santísimo cuerpo y sangre bajo las sagradas especies de pan y vino. Bueno, esta definición creo que ya la mayoría la conocemos, la recordamos en alguna parte. Pues vamos a dar una rápida explicación. Acuérdense, un sacramento tiene pues esas partes: signo sensible, algo que se perciba por los sentidos, que se pueda ver, que se pueda tocar. Ahorita vamos a decir cuál es ese signo sensible en el sacramento de la Eucaristía. Lo instituyó nuestro Señor Jesucristo. Pues todos conocemos pues las palabras del Evangelio de esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, que todos los días se pronuncian en la Santa Misa por el sacerdote que celebra. Para espiritual alimento del alma, esto es donde diferencia principalmente la Eucaristía como sacramento de la Eucaristía como sacrificio. ¿Cuál es el fin de la Eucaristía como sacramento? Alimentar espiritualmente al alma. Y como sacrificio vamos a ver después que es aplicar los méritos que nuestro Señor Jesucristo nos mereció en la redención. En este sacramento pues se contiene real, verdadera y substancialmente. Resumiendo todo eso, pues está el mismo Cristo presente. Dice Santo Tomás a este propósito, en su Suma Teológica, si mal no me acuerdo, que aunque no lo veamos, pues nosotros con la fe lo creemos. Entonces esto es un don sobrenatural, el de la fe, que se nos da para creerlo. Así como si llegara alguien y nos dijera, pues, oye, abajo de mi casa encontré un montón de oro, pues no le creeríamos si no supiéramos que esa persona pues es moralmente buena, que merece nuestra confianza, que no dice mentiras, es decir, tiene la calidad moral para asegurarnos pues que hay un montón de oro en su casa, aunque humanamente tal vez nosotros digamos, o sea, ¿cómo apareció un montón de oro de la noche a la mañana en su casa si ayer fui y no había nada? Bueno, entonces, así como hay fe humana, también hay fe divina en Dios, que nos enseña pues estas cosas, y bueno, nos enseña básicamente que Él está realmente presente en la Eucaristía. Vamos a pasar directamente ahora a ver la materia de la Santa Misa. ¿Cuál es? Bueno, hay que recordar que el sacramento, esa es su definición en cuanto a la Eucaristía, y ahora también tiene 4 elementos integrantes. El primero es la materia. Es el signo sensible, básicamente. ¿Cuál es la materia en el sacramento de la Eucaristía? Pues es el pan hecho de harina de trigo con o sin levadura. Mencionamos ambas cosas, con levadura, sin levadura, porque aquí en el rito latino, es decir, en Roma, y de lo que está de Roma pues hacia al lado izquierdo, es decir, hasta América, pues se usa el pan sin levadura, pues la hostia que todos conocemos. Sin embargo, en el rito oriental, de Roma hacia la derecha, hacia la otra parte del mundo, se acostumbra a usar el pan con levadura, que pues tal vez nos pudiera parecer extraño a nosotros. Lo importante aquí es que sea el pan de harina de trigo, y es un tanto accidental que sea con o sin levadura. En ambos casos es válido. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que nuestro Señor Jesucristo, cuando instituyó este sacramento, mandó, pues por su mismo ejemplo, que se ofreciera con pan de harina de trigo. En el caso de él, que era arameo, del pueblo de los judíos, pues acostumbraban en ese tiempo usar panes ácimos. En otras épocas también usaban pan con levadura, pero justamente cuando instituye el sacramento, pues estaba prohibida esa semana usar panes con levadura, y tuvo que usar un pan ácimo. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que es la forma. Es el segundo elemento del sacramento. Aquí hay que hacer
hincapié en que la forma sí son, en general la forma son las palabras. En específico, en el sacramento de la Eucaristía van a ser las palabras consagratorias. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, básicamente. Pero, ¿qué pasa aquí? Que lo importante es que las palabras tengan la intención, porque si no tienen la intención, no son forma. ¿Intención de qué? Intención de querer confeccionar ese sacramento tal y como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí se deduce que si las palabras están en latín, en chino, en otro idioma, no importa. ¿Por qué? Con tal de que tengan la intención, van a ser válidas. Porque nuestro Señor Jesucristo precisamente pronunció sus palabras en arameo, que era un dialecto del hebreo. No las pronunció en latín. Y los apóstoles, no, los apóstoles sí las pronunciaron en latín. No. Al inicio las pronunciaron en la koiné, que era otro dialecto o una ramificación del griego. Fue hasta más o menos unos 150 años después cuando la iglesia sabiamente decide adoptar el idioma latino. ¿Por qué? Porque ya era una lengua muerta, no variaban sus significados y se pronunciaba, se precisaba mucho mejor el significado de cada palabra. Entonces, hasta ese siglo, más o menos a mediados del siglo II, es cuando se empezó a usar el idioma latino. Pero lo importante, y pues que nos quede claro, es la intención de querer hacer, pues en este caso, pues consagrar la Sagrada Eucaristía, ¿no? Continuamos. El ministro va a ser únicamente el sacerdote legítimamente ordenado, pues esto creo que igual pues todos lo conocemos. Legítimamente ordenado queremos decir, según el pontifical romano, promulgado por Benedicto XIV y aprobado por León XIII, que pues tiene de base otros muchos libros antiguos, también pontificales, que se han usado por diferentes papas. O en breve, resumiendo, pues todo pontifical, pues aprobado por la Iglesia, que no sea el de Paulo VI, ¿no? Básicamente. Vamos ahora a pasar a lo que es el sujeto de este sacramento de la Eucaristía, y es el cuarto elemento, perdón. ¿Quién es el sujeto? Todo bautizado a quien el derecho no se lo prohíbe. Alguien puede recibir la Sagrada Eucaristía con tal de que sea un cristiano bautizado y pues haya hecho la primera comunión, que tenga los requisitos pues que se ocupan pues para recibir la Sagrada Eucaristía. Nada más basta eso, y que no haya prohibición del derecho. Mencionamos rápidamente algunas. Por ejemplo, la excomunión. Si alguien está excomulgado, no puede comulgar. O también pues que haya caído en herejía, tampoco puede comulgar. Bueno, una vez visto rápidamente esto, es el sacramento, bueno, la Eucaristía como sacramento, vamos a pasar ahora sí a verlo como sacrificio, que es lo que más nos va a ocupar aquí en esta tarde. Bueno, como sacrificio hay que tener en cuenta que un sacrificio es la oblación o ofrecimiento básicamente de una víctima, de una cosa, una oblación externa, que se vea. ¿Por quién? Por un ministro legítimo. ¿Y para qué? Para gloria de Dios Padre. Así lo practicaron pues desde la antigüedad Adán, Abraham, Isaac, Jacob y todos los pueblos que le siguieron, siendo pues monoteístas con el culto de verdadero Dios, o siendo paganos, idólatras, etcétera, siempre hacían sacrificios, siempre. Pues ya sabemos que básicamente consistía pues en agarrar un animalito, lo llevaban a un altar y pues lo mataban y solían quemarlo. Cuando lo quemaban era un sacrificio de holocausto, es decir, se consumía toda la víctima en honor a Dios para reconocer su supremo dominio. Entonces, eso es básicamente un sacrificio. Y ahora, aplicando esa definición aquí a la Santa Misa como sacrificio, ¿qué va a ser? Una renovación incruenta del sacrosanto sacrificio de la nueva ley, del sacrificio de la cruz, ofrecido por nuestro Señor Jesucristo en el Calvario al Eterno Padre. Entonces, tenemos aquí que como es una renovación de un sacrificio, básicamente se está volviendo a ofrecer nuestro Señor Jesucristo, que es el primer elemento. ¿Y cómo lo hace? Aquí no viene tan explícito, pero lo hace
por medio de las especies del pan y del vino, es decir, es una oblación externa. Seguimos analizando esto, pues, ¿quién lo ofrece? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el ministro legítimo que quiso elegir el Padre Eterno, y solamente Él. Los sacerdotes los sacerdotes ofrecen por medio de nuestro Señor Jesucristo. O bueno, más bien es al revés, nuestro Señor Jesucristo los usa como instrumento para ofrecer nuevamente su sacrificio. Y finalmente, pues es al Eterno Padre, es decir, para reconocer su supremo dominio, para darle gloria. Bueno, aquí hay que tener en cuenta renovación. Quisimos emplear esa palabra porque creo que si decimos renovación, todos generalmente entendemos que como que se repite un acto, ¿no? Sí, creo que básicamente todos entendemos eso. La palabra más propia aquí sería una representación. No quisimos ponerla en la diapositiva porque representación pues suena más, vamos a representar una obra de teatro o algo por el estilo. Es decir, vamos a hacer memoria, vamos a actuar como si estuviera pasando aquello. Aunque en griego esta palabra sería más correcta, porque representación es volver a hacer exactamente lo mismo, volver como quien dice a revivirlo. Entonces propiamente sería una representación. Y nada más observamos también incruenta, creo que ya todos lo sabemos, nada más rápido de pasada, significa sin derramamiento de sangre. Ahora, este es el sacrificio de la Santa Misa, en esto consiste. Ahora vamos a ver que ya tenemos la Sagrada Eucaristía pues consagrada en altar, supongamos. ¿Cuándo es el momento en que se realiza el sacrificio? Pues sencillamente cuando, como dice el Catecismo Romano que promulgó San Pío V, si mal no me acuerdo, en el año 1567 o 68, 2 años antes del misal romano, que dice que el sacramento de la Eucaristía se constituye por la consagración, como ya vimos ahorita, ministro legítimo y teniendo la intención. Empero toda la fuerza del sacrificio de la Santa Misa va a estar en que se ofrezca, y que se ofrezca ¿qué? La Sagrada Eucaristía. Entonces, básicamente, cuando el sacerdote ofrece la Eucaristía en la Santa Misa, específicamente en el acto de la consagración, es cuando se realiza el sacrificio, cuando se renueva. Aquí pues vamos a hacer una pequeña pausa analizando un poco más todo esto. Tres cosas tiene el acto de la consagración que no tienen todas las otras partes de la Santa Misa. En primer lugar, cuando el sacerdote consagra, ¿qué es lo que hace? Hay que acordarnos. Hace un ofrecimiento. ¿Cómo nos damos cuenta de ese ofrecimiento? Bueno, vamos a tener presentes las palabras de la consagración. Esto es mi cuerpo para la del pan, y esto es mi sangre, que por vosotros será derramada. Hacemos énfasis en esas palabras porque son importantes, y todo lo que pues precede y sigue. Pero bueno, cuando el sacerdote dice qui pro vobis fundetur, es decir, que por vosotros será derramada mi sangre, allí comúnmente los teólogos interpretan que se hace el ofrecimiento, que es el primer requisito del sacrificio. Entonces es un ofrecimiento. Externo, pues ya sabemos, ahorita lo acabamos de mencionar, pues se ofrece el pan, se ofrece el vino. Y ya cuando se da la transubstanciación, pues se ofrece ya no el pan ni el vino, realmente se ofrece a nuestro Señor Jesucristo, su cuerpo y su sangre. En segundo lugar, esa oblación externa debe ser ofrecida por un ministro legítimo. ¿Quién es el ministro legítimo en este momento? En este momento de la consagración. Es el mismo Cristo nuestro Señor, que hay que recordar, según dice el Salmo 109, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Así les dice Dios Padre a nuestro Señor Jesucristo cuando Él en el Evangelio le interpreta ese salmo a los escribas. Entonces, no hay duda, es el único salmo que interpretó nuestro Señor, no hay duda de que Él es el único ministro legítimo. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que Cristo está ahí en el altar ofreciendo? Sencillamente porque dice el sacerdote,
esto es mi cuerpo. No dice, este es el cuerpo de Cristo, o creo que este es el cuerpo de Cristo, o Dios Padre, transformad esto en el cuerpo de Cristo. No, dice, esto es mi cuerpo. Si nosotros nos fijamos y ponemos atención, nos damos una chancecita de leer el misal, en las palabras de la consagración que están puestas en caracteres grandes, a diferencia de todas las demás de la Santa Misa, vamos a notar que aún esas palabras por lo regular están en mayúscula. Y aún de esas que están en mayúscula, hay unas más grandes que son las más importantes. Si nosotros empezamos a leer, las que están simplemente en mayúsculas o en negritas a veces, depende de las versiones, esas palabras están como que a manera de narración. Empieza el texto de la consagración o de la última cena. Nuestro Señor Jesucristo, a la noche que iba a ser entregado, tomó el pan. Entonces suena como que se está contando una historia, no a que alguien está haciendo algo personalmente. Pero cuando llegamos al momento que dice, cuando se va a consagrar, no dice, y tomó el pan y lo consagró. No, dice, esto es mi cuerpo. Es decir, está volviendo a hacerlo. Hay que fijarnos cómo se da el cambio de narración a una acción personal. Y por ahí, por esa prueba, pues muy evidente, que es sostenida pues por toda la tradición de la Iglesia, por los apóstoles, llegamos a comprender que en esas palabras son pronunciadas personalmente por nuestro Señor, que Él es el único ministro legítimo. Y finalmente se ofrece al Eterno Padre, igual en la consagración. No aparece tan claro, pero cuando dice el texto que nuestro Señor Jesucristo eleva los ojos al cielo y da gracias al Padre y bueno, bendice el pan, en ese elevar los ojos al cielo, pues se entiende que está ofreciendo el sacrificio al Eterno Padre. Y pues con los fines que ya se van diciendo en todos los demás textos de la Santa Misa anteriores a la consagración, que ¿cuál es el fin? Ofrecerlo para su gloria. Y bueno, también para remisión de nuestros pecados. Entonces ahí es donde en esas palabras que eleva los ojos al Padre y le da gracias, se entiende que está ofreciéndolo al Eterno Padre. Entonces se encuentran todos los elementos del sacrificio no solamente en la Santa Misa, sino en el acto mismo de la consagración. Porque si no se encontrara alguno, pues simplemente no sería sacrificio. Ahora aquí hay unas dudas que pudieran surgirnos, tal vez a algunos. A ver, hay otros actos de la Santa Misa donde, como dice el Catecismo Romano, se ofrezca la Eucaristía. Pudiéramos decir, el ofertorio. Ofertorio propiamente significa ofrecimiento. En el ofertorio se ofrece el pan y el vino también. Pero no está nuestro Señor Jesucristo bajo las especies. Entonces, como no se ofrece al mismo Cristo, no es esa la esencia del sacrificio. Pero, oiga, frater, después de la consagración hay una oración que se llama Unde et Memores, y allí se vuelve a ofrecer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no es esa la esencia de la Santa Misa? Sencillamente porque, como mencionamos hace un rato, en la consagración tiene dos partes diferentes de texto, una narrativa y otra personal. El Unde et Memores es meramente narrativo, nunca se dice algo en forma personal, y por lo tanto falta en esa oración, en ese acto específico, falta el ofrecimiento por el ministro legítimo, ¿sí? O sea, sí le ofrece ya el sacerdote, pero no lo ofrece in persona Christi, no lo ofrece en la persona de Cristo. Entonces, no está actuando en ese momento específico nuestro Señor Jesucristo para consagrar el pan, que de hecho pues ya está consagrado. Por eso no constituye esa oración la esencia de la Santa Misa, sino solamente ¿no? Solamente la consagración bajo las dos especies. Bueno, vamos a continuar. De aquí se deduce, de todo lo que vamos diciendo, que únicamente va a ser válida la Santa Misa que ofrezca verdaderamente a Cristo, conforme pues ahorita estuvimos explicando, y también va a ser válida
pero ilícita, la que quebrante algunas de las disposiciones eclesiásticas. La Iglesia, muy sabia, para que se evitaran abusos, para que se evitara profanar el Santísimo Sacramento del altar, puso muchas disposiciones que debe observar el sacerdote, que se nos van enseñando en el seminario, con las que debemos tener cuidado pues al tratar el Santísimo Cuerpo, al tratar la Sacratísima Sangre, para que no se profanen. Entonces, si alguna vez por ejemplo, hay una pena muy especial, muy gravísima, si se llegara a caer el sanguis, o sea, la preciosa sangre, hay una pena gravísima al sacerdote que le suceda eso. Entonces, si se le llegara a caer a alguien, ¿por eso sería inválida la Santa Misa? No, sería ilícita, es decir, el sacerdote caería en pecado mortal, gravísimo, si mal no me acuerdo, creo que reservado al Papa, pero no por eso dejaría de ser inválida la Santa Misa. ¿Por qué? Pues ya se hizo la consagración, ya se cumplió con todos los requisitos de la misma, ya está todo en orden. Eso ya queda pues fuera de fuera de la validez, tiene que ver con la licitud simplemente. Bueno, vamos a ahora vamos a hacer rápidamente un análisis para identificar pues y no dejar lugar a dudas que el sacrificio de la cruz y la Santa Misa pues se identifican esencialmente y difieren accidentalmente. Bueno, para eso vamos a poner una tabla que nos va a ser muy útil. Aquí tenemos pues brevemente lo que son ambos sacrificios. Esencialmente van a ser lo mismo, accidentalmente van a variar, pero pues va a ser muy leve esa variación y no afecta a la sustancia. Bueno, los fines del sacrificio de la Santa Cruz y de la Santa Misa pues son 4. Creo que ya también todos lo sabemos. Latréutico, es decir, adorar a Dios. Eucarístico, darle gracias por los beneficios. Propiciatorio, pedirle perdón por los pecados. Impetratorio, pedirle las gracias, las cosas que necesitemos. Esto es exactamente igual en ambos sacrificios. Aquí entramos a la primera variación en cuanto que el sacrificio de la cruz fue cruento. Si incruento es sin derramamiento de sangre, cruento sencillamente va a ser con derramamiento de sangre. Como todos los Viernes Santos, pues conmemoramos ese sacrificio del Calvario, donde efectivamente nuestro Señor, por nuestro amor, derramó su sangre. Segunda diferencia. En el sacrificio del Calvario, la muerte fue real. Cristo tenía cuerpo como nosotros, bueno, actualmente todavía lo tiene, pero su cuerpo, por muchos milagros que hizo su divinidad, pues nació sin todos los privilegios con que nació Adán. Por ejemplo, Adán cuando fue creado Adán, perdón. Cuando Adán fue creado, pues nuestro Señor, aparte de los dones naturales, entendimiento, voluntad, libertad, de los dones sobrenaturales, que es la gracia y todas sus virtudes, le dio unos dones que se llaman preternaturales. Uno de ellos pues es la inmortalidad. Sí, tenía más. Nuestro Señor, como estaba inmune del pecado original, no debió haber nacido mortal. Sin embargo, pues en su infinita bondad quiso nacer mortal para poder morir, padecer por nosotros. Por lo tanto, cuando muere en la cruz, muere realmente. No como pues hay unas herejías muy antiguas que sostenían que su cuerpo pues era como un fantasma o no era real y no había muerto realmente, no hubo redención. Pero bueno, básicamente pues en eso consiste que la muerte fue real. La muerte en la Santa Misa es mística, no es real. Vamos a tratar de entenderlo un poquito. Aquí sí es es bastante complicado a veces entenderlo. No, los teólogos no están conformes, o más bien no concuerdan en las opiniones que se dan, pero una de las opiniones más aceptadas de qué significa esta muerte mística es que, bueno, las palabras de la consagración, específicamente las que hace un rato dijimos, de esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, más bien Dios les da la virtud de que cuando se pronuncien
Acuérdense que se consagran bajo dos especies, bajo la del pan y bajo la del vino. Entonces, cuando se consagran bajo esas dos especies, con esas palabras, hay una separación real. Y ahora vamos a preguntar sencillamente, ¿en qué consiste la muerte de un hombre? Bueno, consiste en la separación del alma del cuerpo. ¿Sí? Eso es sencillamente la muerte, ¿no? Entonces, cuando se da en la Santa Misa, en el momento de la consagración, pasa exactamente eso mismo con nuestro Señor Jesucristo, pero de una manera pues especial. Ahí sí no podría tal vez expresarme con claridad, no sabría explicarles ya más, porque pues volvemos a decir, son opiniones que no están todavía totalmente claras. Ahí hay que seguir estudiando en esas materias para tratar de descifrar el misterio, porque hay muchas cosas que pues siguen siendo misterio aún en nuestra religión. Pero entonces básicamente es que las palabras de la consagración tienen una fuerza, una virtud para producir la muerte interiormente, no visiblemente, no exteriormente, porque pues no se alcanza a ver con los sentidos. ¿Sí? Esta es la doctrina católica, es lo que pues parece más conforme a lo que venimos diciendo, y en eso consiste. En cuanto a quién ofrece el sacrificio, pues está claro que en la cruz lo ofreció nuestro Señor Jesucristo, así como lo ofrece en la Santa Misa, solo que allá lo ofreció por sí mismo y acá lo ofrece por ministerio de los sacerdotes. Se vale de ellos como de instrumento. Y al fin, ¿cuál es el fruto del sacrificio de la cruz? Que nos aplica los méritos por la muerte del hombre Dios. Nos alcanza los méritos, me equivoqué, nos alcanza los méritos. Estaban las puertas del cielo cerradas, todos estábamos condenados al infierno o al limbo si no venía nuestro Señor. Bueno, muere y nos vuelve a abrir las puertas del cielo, nos consigue la vida de la gracia. ¿Y cómo se nos va a aplicar todos esos méritos que nos ganó en ese momento? Por la Santa Misa, ¿sí? Ahí se nos van a aplicar. Allá nos los alcanzó, acá nos los aplica. Bueno, esta es la doctrina católica sobre la Santa Misa, sobre la Eucaristía como sacrificio. Pues hay que tenerla muy presente. Quisimos empezar por esto porque, si mal no recuerdo, no sé si es Santo Tomás u otro santo también muy insigne, que dice que para poder entender los errores contrarios, los errores de los enemigos, pues primero hay que tener clara cuál es nuestra doctrina, porque si no, pues nos vamos a hacer bolas, nos vamos a atropellar, nos vamos a confundir y capaz y hasta podamos perder la fe muy remotamente, o pues caer en algún error sin quererlo, ¿no? Bueno, entonces procurando evitar todo eso, por eso empezamos aquí. Ahora vamos a ver la doctrina modernista sobre la Santa Misa. Vamos a analizar esos aspectos, como vimos ahorita en la doctrina católica. Va a ser mucho más breve. ¿Por qué? Porque digamos que como los modernistas quisieron sembrar el error, la confusión, muchas de las cosas que nosotros estamos explicando no las explican ellos. ¿Por qué? No pretenden que haya sacrificio, así de sencillo. Y por lo tanto, omiten, cortan muchas cosas para que por los mayores medios posibles no haya sacrificio y no se santifiquen las almas. Entonces, va a ser mucho más breve esto, nada más es una diapositiva en cuanto a los modernistas. ¿Qué dicen los modernistas que es la misa? Su misa nueva. Una asamblea sagrada. Pues ahorita nosotros estamos en asamblea o en congregación. Pues podríamos decir que estamos en Santa Misa, ¿no? Bueno, en misa nueva para los modernistas. Una congregación del pueblo de Dios, pues nosotros somos cristianos bautizados, somos del pueblo de Dios. Reunido bajo la presidencia del sacerdote. Pues es uno entre más el sacerdote como pues nuestro presidente, o sea, nada más preside, dirige los actos, pero no tiene un carácter especial, un carácter sagrado. ¿Y para qué? Para celebrar el memorial del Señor. Aquí desde esta definición, que no me la inventé, sino que la sacamos de las ordenaciones, de la ordenación general, que es como
las normas que debe seguir el sacerdote modernista para celebrar la misa del Novus Ordo. De ahí lo sacamos, pues evidentemente pues es cosa de ellos, y evidentemente también se ve el fin e intención de su misa nueva, celebrar el memorial del Señor. Pues ¿qué entendemos por esto? Creo que entendemos básicamente que queremos recordar algo, así de sencillo. A primera instancia queremos recordar que nuestro Señor murió, pero recordar que murió no significa que se renueve otra vez la muerte, es muy distinto. Sí, son cosas realmente muy distintas, absolutamente muy distintas. Bueno, ahora vamos a pasar a ver otras definiciones que también dan de la misa, pues cena pascual, plegaria eucarística. Todo esto también lo estuvimos sacando del breve examen litúrgico sobre la misa nueva, hecho por los cardenales Ottaviani y Bacci en el año 1970, precisamente cuando Pablo VI pues había codificado con 6 ministros protestantes la misa nueva y la saca a la luz por la constitución que ya dijimos de Misale Romano. Entonces los cardenales, viendo que había exageradamente muchas diferencias y que la misa nueva para nada se parecía a la tridentina, a la católica, sino más bien era un culto protestante solapadamente disfrazado, sacaron ese breve examen crítico que les recomiendo mucho que leyeran. Si no tienen el archivo, pues se los pudiera pasar, ahí lo traigo, a quien esté interesado, porque allí explica punto por punto todas las diferencias que hay entre la misa nueva y la Santa Misa. Sí, las explica muy bien. A veces se pone un poco pesado el lenguaje, pero pues básicamente se le entiende todo eso. Y bueno, allí en ese breve examen pues hay otras definiciones que trae: cena pascual, plegaria eucarística. También los católicos usamos esas definiciones, pero ¿cómo? Sí, las usamos metiéndolas en el contexto real de las cosas. Muchos santos padres, muchos teólogos pues han llegado a decir, la misa es como una cena pascual, y ya empiezan a explicar, porque el cordero, como en la cena pascual de los judíos, el cordero era sin mancha, sí, también Cristo es sin mancha, y empiezan a dar una explicación, es una plegaria eucarística por esto, por aquello, etcétera. Pero los modernistas simplemente dicen, no, es que la misa es una cena pascual, y no dan ninguna explicación, o es una plegaria eucarística, no hay explicación, es una memoria, un recuerdo, simplemente es el símbolo del Señor y no hay ninguna explicación. Por lo tanto, pues lo toman en un sentido absoluto que no se puede aplicar a la misa, ¿sí? Conforme a la definición que ya vimos hace un rato, pues de qué es un verdadero sacrificio. Y finalmente, para ellos, pues ¿qué es la Sagrada Eucaristía? Es un símbolo de Cristo con nosotros. Así como tal vez cuando alguien le da, bueno, cuando vamos a algún lugar importante o a algún lugar cultural, colonial, etcétera, pues compramos a veces algún recuerdo para hacer memoria pues de las aventuras, de las buenas pues cosas que pasamos en ese lugar. Tenemos ese recuerdo y cuando lo tomamos pues podríamos decir que es un símbolo de que esos recuerdos vuelven con nosotros. Así podría aplicarse esto a la definición de los modernistas: simplemente te acuerdas de Cristo. Bueno, ya de todos modos en la primera definición ya se deja ver descaradamente. Mencionamos la Eucaristía porque ya dijimos, la Santa Misa es ofrecer a nuestro Señor Jesucristo. Si ellos tuvieran Eucaristía, probablemente pues habría posibilidad de que ofrecieran un sacrificio, sí, aún a pesar de esto. Pero bueno, como para ellos no es el cuerpo de Cristo la Sagrada Eucaristía y todo lo que ya habíamos dicho, pues sencillamente se sigue que no ofrecen al mismo Cristo y no hay sacrificio. Bueno, vamos a pasar ahora a un aspecto histórico que pues también nos va a ser muy útil para comprender por qué pues quiso Pablo VI cambiar la misa, bueno, la Santa Misa por sus cosas esas. Bueno, en el año de 1575, si mal no me acuerdo, el Papa San Pío V promulga la bula Quo Primum Tempore, que creo que algo conocida esta bula. Y los motivos, bueno, ¿cuál era la intención de esta bula?
codificó un misal romano con las ceremonias que contenían cómo debía celebrarse la Santa Misa por los sacerdotes del rito latino. Y por lo tanto, pues mandó que todos los sacerdotes de ese rito lo observaran pues en las misas rezadas, cantadas y demás, como ahorita pues vamos a ver en el texto de la misma bula. Ahora, exactamente qué fue lo que hizo San Pío V. No agarró un montón de manuscritos y dijo, vamos a hacer una misa distinta. No, agarró manuscritos desde los siglos segundo, tercero, cuarto, quinto hacia en adelante, es decir, desde la época apostólica, mandó a sus cardenales expertos que las revisaran y que dijeran, a ver, ¿cuál es la forma más conveniente, conforme a los tiempos que estaban infestados por herejías luteranas, por los anabaptistas, por Calvino, Zwinglio, básicamente todos protestantes? ¿Qué es lo más conveniente poner aquí ahorita en este texto de la misa para refutar todos esos errores, para que el sacerdote cada vez que celebre se acuerde de cuáles son los misterios de la fe católica en contraposición a la doctrina protestante? ¿A cuáles son? Y eso fue lo que hizo San Pío V, reunió esos códices y demás, y pues fue trabajando poco a poco hasta que sacaron en limpio el texto de la Santa Misa, que esencialmente se remonta a los apóstoles, que usaban la misma fórmula de la consagración. De hecho, en una epístola de San Pablo, creo que a los romanos, ahí se puede ver la consagración, es las palabras de la consagración. También en los evangelistas se pueden ver, entonces no cabe duda de que esas palabras concuerdan sustancialmente con las que se usan en la actualidad. Acuérdense, las palabras son importantes, pero más importante es que las palabras expresen la intención. ¿Cuál es la intención? Querer consagrar, ¿sí? Entonces, ahora, los motivos que movieron al Papa, pues, son la necesidad de uniformar las ceremonias, los ritos de la Iglesia en tiempos tan calamitosos que ya ahorita lo describimos rápidamente, y preservar el depósito de la fe contra los embates protestantes, porque empezaban a meter, la verdad, los protestantes, o bueno, los herejes en general, de los que ha habido a lo largo de la historia, Arrio, Pelagio, Lutero, Calvino, no eran hombres por lo regular ignorantes, eran hombres muy inteligentes que, bueno, ensoberbecidos precisamente con esa gran inteligencia, decían, no sé, ¿por qué me voy a someter a alguien que sabe menos que yo? O sea, yo le expliqué esos temas, y eso que no era mi maestro, ya era su discípulo. Soy superior a él, y bueno, se van con eso por no moderar estos afectos desordenados, por otros muchos pecados, y bueno, caen en los errores. Y como son tan inteligentes, empiezan a engañar a la gente, empiezan a engañar a las masas, y no solamente al pueblo, sino también a otras personas muy inteligentes, pues con errores rebuscados que a primera instancia no parecen malos, sino que parecen doctrina ortodoxa, doctrina católica. Entonces, precisamente para preservar el depósito de la fe, de esos muchos errores sutiles, ocultos, pues quiso hacer esto el Papa San Pío V. Ahora, vamos a leer el texto para ver qué fue lo que mandó pues San Pío V en este punto. Dice que, bueno, ya una vez promulgado su misal, dice que este mismo misal podrá ser seguido sin ningún escrúpulo de conciencia y sin incurrir en ningún castigo, y esto a perpetuidad. Es decir, que él hizo un trabajo no para sus días o para un siglo, sino que lo hizo para todos los tiempos que siguieran adelante. ¿Por qué? Para que así ya, bueno, porque ya los protestantes, ni otros herejes que surgieran en adelante pudieran meterse en la Santa Misa. Hay que agregar esta nota histórica, que bueno, antes de San Pío V, como no existía el misal romano, había muchas liturgias, es decir, muchas formas de celebrar la Santa Misa. Todas esencialmente eran las mismas, ¿sí? Teníamos su preparación, ofertorio, consagración y comunión como tal y como lo conocemos ahora. Pero había otras muchas ceremonias que a veces unos tenían o a otros les faltaban. Pues en la iglesia de Toledo
bueno, en la ciudad de Toledo pues había un rito mozárabe con ciertas variaciones. En Milán, de donde es San Ambrosio, había el rito ambrosiano con otras variaciones. Y en los orientales, por lo menos había 5 variaciones, que eran griego, armenio, sirio, copto y melquita, si mal no me acuerdo. Y esas variaciones tenían sus pequeñas variaciones. Entonces eran muchos tipos de ceremonias. ¿Y qué era lo que hacían los protestantes? Tanto con los latinos como con los orientales, iban, los trataban de engañar, y una vez que los habían engañado, ok, ya se les empezaban a meter, empezaban a cambiar cosas de la Santa Misa. ¿Para qué? Para que fuera inválida, pues para lograr sus efectos, para lograr hacer una secta distinta. Entonces, por eso fue muy importante que se hiciera el misal, y bueno, lo quiso hacer a perpetuidad por lo que ya mencionamos. Ahora, hay otras palabras más categóricas de San Pío V que dicen que nadie pueda anular esta página. Si alguien se permitiese una tal alteración, sepa que incurre en la indignación de Dios Todopoderoso y sus bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo. O sea, amenaza bajo una pena gravísima el Papa de que una vez que ha codificado ese misal, que tiene todos los tesoros de la tradición, nadie se atreva a cambiarlo. ¿Por qué? Es que no, hay nuevas necesidades. Pero si allí está todo, o sea, está exactamente toda la doctrina y la teología católica, no le muevas nada. No, pero es que a los fieles está en latín, no les gusta. Pues haz traducciones, ¿sí? O sea, haz misales bilingües donde puedan aprender a leer. No, pero es que es muy aburrido. Aproximadamente, bueno, no aproximadamente, casi 1950 años se estuvo usando este tipo de idioma, o sea, de latín. Bueno, descontando los primeros años de la iglesia, se estuvo usando el latín y nadie protestó. ¿Por qué tú ahora quieres cambiarlo? No, es que las necesidades del hombre moderno son distintas. Entonces ponen pretextos, y eso fue lo que hizo Pablo VI. Puso muchos pretextos, y ese pues fue su gran pretexto de que el hombre actualmente quiere participar más de la liturgia. Y para facilitarle que participe en la liturgia, en la Santa Misa, que se meta de lleno, que no se quede dormido, que no se aburra, vamos a cambiar el misal a la lengua vernácula. ¿Sí? ¿Hay algo de malo en eso? En sí mismo no hay nada de malo, porque ya acabamos de mencionar que si se pronunciaran, por ejemplo, las palabras en español, las palabras de la consagración, sigue habiendo consagración, con tal de que se tenga la intención. Pero, pues lo que realmente quiso hacer Pablo VI es que, propiciando las traducciones a la lengua vernácula, al idioma de cada pueblo, se fuera perdiendo el sentido real de esas palabras y otras muchas cosas más que se hicieron. Y bueno, el misal que codificó, pues es totalmente contrario a la doctrina católica, ¿no? Entonces, ese fue su principal motivo. Como vemos, no hay realmente una razón de peso para que haya cambiado el veneradísimo misal que nosotros usamos, que es el tridentino, por este misal, pues bueno, falsamente misal, que es el del Novus Ordo, ¿no? Evidentemente se deja ver sus malas intenciones de querer destruir pues la doctrina católica. Bueno, después de esta breve pausa histórica, para comprender pues la gravedad de todo lo que hizo Pablo VI, vamos a pasar ya finalmente a la parte de las comparaciones, que pues creo que con todo lo que hemos visto ya estuvimos trabajando en nuestras mentes y sacando las conclusiones de por qué razones no va a ser válida la misa nueva. Bueno, vamos a empezar en el mismo orden en que iniciamos con los sacramentos, es decir, primero con la materia. La materia, pues en el rito, bueno, es el rito católico y acaba de salir la parte modernista. El rito católico, el rito católico pues se usa, pues ya dijimos, pan de harina de trigo, ácimo entre los latinos, con levadura entre los orientales. Actualmente se sigue usando pues con levadura entre los orientales, en la iglesia eslavo bizantina, allá en Constantinopla, entre los ritos armenios, entre los sirios, y también
Aquí en México hay algunas iglesias de rito oriental. En Chihuahua hay una que se llama de San Charbel, del rito maronita, un rito meramente oriental, también usan ese pan. En México hay una de un santuario de Nuestra Señora del Líbano, donde también se usa, si mal no tengo entendido, pues ese pan con levadura, sí que no es ácimo. Y bueno, hay otra iglesia del mismo rito maronita, pues allí en la Ciudad de México. Y hay varias iglesias, serán como unas 10 en total aproximadamente, que como son del rito oriental y están apegados allá, pues usan ese pan con levadura. Y pues es válido con tal de que pues no sigan el misal de Pablo VI. La materia pues vino de uva, ya lo dijimos, puede ser de uva, un vino de uva, que sea vino blanco, vino tinto, puede ser cualquiera de los dos. Ahora en los modernistas pues usan pan de diferentes harinas, distintas del trigo, a veces, bueno, por lo regular aquí usan sí de trigo, pero a veces usan harinas integrales y con otra mezcla de cosas que pues ya le quitan, como quien dice, el porcentaje máximo de harina de trigo, y ya es muy dudoso que se pueda usar pues ese pan, ¿no? Ya no es de trigo totalmente, o en su mayoría no es de trigo, sustancialmente no es de trigo, entonces sería inválido. En cuanto a este punto, hay una disculpa, no alcanzamos a revisar fuentes y demás, pero bueno, regularmente usan el mismo vino, ¿sí? Regularmente, ese es el principal que se usa, sí, ahí nos equivocamos, usan regularmente el mismo vino, el Dogmec que se conoce, pues vendría a ser válido porque pues es de vino de uva, blanco, cumple con los requisitos, en el caso de que todo lo demás estuviera bien, ¿no? Sería válido, pero su materia pues está bien, ¿no? Básicamente. Vamos a pasar ahora a lo que es la forma. Aquí encontramos pues muchas similitudes. Realmente pues encontramos todas las similitudes. Es exactamente igual todo. ¿Sí? Si nosotros nos vamos a un misal promulgado por Pablo VI en esos años 1970, inclusive los posteriores, vamos a encontrar exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué es inválido? Esa es una buena duda, ¿no? ¿Por qué es inválido si dicen las mismas palabras? Si dicen, pues sí, exactamente lo mismo, tanto nosotros como ellos. Bueno, lo que pasa es que regularmente ellos no usan este texto. O sea, ahí está. El Papa, bueno, el pseudo Papa Pablo VI, cuando promulga su constitución, le dice, pues les aconsejo que usen el misal romano. Nunca se los mandó. Y tampoco prohibió que usaran el misal de San Pío V, tampoco lo prohibió. Después, de años posteriores, el pseudo Papa Benedicto XVI sacó otro documento papal donde dijo, a los que les habíamos prohibido usar el misal de San Pío V, les quitamos la prohibición y lo pueden seguir usando. Y muchos, aún modernistas, le protestaron, pero es que nunca nos prohibieron usarlo, ¿por qué nos dan permiso ahora de usarlo? O sea, aún entre ellos mismos son ilógicos. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que usan ellos? Como se los aconsejó este texto, pues, y el Papa manifestó, bueno, y Pablo VI manifestó sus grandes deseos de que las traducciones, de que todas las ceremonias fueran en lengua vernácula, pues empezó a promover las traducciones en lengua vernácula, porque pues así la gente entendía más, y en esas traducciones, como por ejemplo la de los obispos alemanes, se le empiezan a cambiar muchas cosas. Y si mal no me acuerdo, en el catecismo holandés, pues en la traducción que se pidió para Holanda en esa lengua, es donde se da el cambio muy famoso del pro vobis, el pro multis se cambia pro omnibus en la traducción, por todos. Si mal no me acuerdo, es allí en ese catecismo holandés. Y bueno, pues rápidamente mencionamos que eso implica que nuestro Señor Jesucristo no murió por muchos, es decir, no murió por aquellos que van a usar de los medios que Él les va a dar
para salvarse, sino que murió por todos, es decir, que por el mismo hecho de que murió nuestro Señor Jesucristo, está salvado. Si pecas o no pecas, no le hace, ya está salvado. De ahí se desprende esa gran herejía. ¿Sí? Bueno, eso de paso, ahora vamos a pasar a lo que es el ministro. En el rito católico, pues ya dijimos desde el inicio, un sacerdote legítimamente ordenado, conforme al Pontificale Romanum de su santidad León XIII, cuyo origen se remonta básicamente hasta San Pío V. O sea, tiene básicamente en esencia las mismas fórmulas, y aún antes, siglos antes. Y en cuanto a los modernistas, ¿cuál va a ser su ministro? Pues es el sacerdote que preside y ordenado, ponemos entre comillas ordenado porque no lo está realmente, por el nuevo rito de Pablo VI, que también dijo, pues si modificamos el misal romano, también vamos a modificar el pontifical, y cambió muchas de las oraciones y demás de allí, haciendo pues inválidas muchas de las ordenaciones. Básicamente pues las que más nos interesan es, bueno, la principal, la de los obispos, es totalmente inválida. Si alguien estuvo en la conferencia pasada, pues ahí se explicó muy bien porque era inválido y demás. Básicamente consistía en que en la fórmula del rito católico, ¿qué es lo que expresa la fórmula? ¿Cuál es la intención? Que se consagre un sacerdote en su plenitud con todos los poderes. ¿Y qué es lo que intenta el modernista, el rito modernista? Bueno, intenta que el obispo pues reciba la unción del Espíritu Santo. Entonces más parece una confirmación, porque cuando nos confirman también pues nos ponen óleo y también recibimos el Espíritu Santo. Entonces más parece una confirmación, no una consagración episcopal. De allí que sea inválida la consagración episcopal, y si es inválido el obispo, pues cae por tierra todo lo demás. ¿Sí? Sacerdotes inválidos, diáconos, lo que quieran, todo inválido, y sacramentos inválidos porque no es ministro legítimo. Bueno, salvo el matrimonio, porque pues los ministros mutuos son el esposo y la esposa. Bueno, vamos a continuar finalmente a ver otras cosas importantes que nos van a aclarar más por qué no va a ser válida la Santa Misa. Bueno, es muy importante tener en cuenta, como ya dijimos al inicio, cuando tratamos de la forma de las palabras, la intención de las dichas palabras, porque si no se tiene la intención de confeccionar un sacramento, pues no se va a confeccionar. Entonces, en el rito católico, la intención va a ser ofrecer y renovar el mismo sacrificio que nuestro Señor Jesucristo ofreció en la cruz, y para aplicarnos su valor, sus méritos. Básicamente va a ser eso. ¿Qué circunstancias se dan en la Santa Misa? Cuando San Pío V publica su misal romano, desde el inicio hasta el fin, hay que acordarnos brevemente, ¿qué es lo que se pretende? Pues que se consagre a nuestro Señor Jesucristo y se ofrezca para remisión de nuestros pecados, para aplacar al Padre Eterno. Y toda la Santa Misa, de principio a fin, nos invita pues a eso, a que, bueno, más en específico al sacerdote le invita a eso, a que consagre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y lo ofrezca con esa intención. Esas son las circunstancias. Todos los ritos y ceremonias. Ritos son las oraciones, ceremonias, los gestos y movimientos que hace el sacerdote, que son muy reverentes, que son pues muy propios para lo que se quiere no significar, sino que se quiere realizar. Entonces, todas estas circunstancias nos van ayudando. En cuanto a los modernistas, pues ya vimos por la definición de qué consideran la misa ellos, que su principal intención es hacer memoria de Cristo y anunciar su muerte hasta que venga. Básicamente, pues es eso, recordar que Cristo murió, y como ya dijimos, recordar que Cristo murió no es lo mismo que renovar la muerte de Cristo. Y otro punto es que pues anunciar su muerte hasta que venga. ¿Pero esto lo hacemos los católicos también en la misa? Sí lo hacemos, pero no lo hacemos como algo principal. Para ellos estas dos cosas son lo principal. Para nosotros lo principal
pues es ofrecer el sacrificio de la cruz, y secundariamente también ponemos eso de hacer memoria de Cristo y anunciar su muerte hasta que venga, pero secundariamente, no es lo principal, a diferencia de ellos. Y ahora, todos los ritos de la misa nueva, por el misal codificado por Pablo VI, quedan a entender que ayudan. Bueno, no vamos a hacer un examen exhaustivo aquí de esas ceremonias y demás, pero vamos a mencionar que en general, y cada quien lo puede constatar, se puede meter en una página de internet, de ¿cómo se llama? Se me olvidó ahorita, pero bueno, el que es la de la Santa Sede, la modernista, se puede meter a ver el misal que tienen ellos, lo puede leer y va a darse cuenta que todos los ritos y ceremonias se ordenan a darnos a entender que el pueblo conmemora la muerte de Cristo, ¿sí? Solamente en las explicaciones para cómo se debe de celebrar la misa, es decir, en la ordenación general, solamente una vez se menciona la palabra transubstanciación, es decir, por la que se consagra el cuerpo y la sangre, una sola vez, y se menciona así como que muy de paso, sin darle importancia ni nada, una sola vez. Entonces de ahí se desprende pues que no es su principal intención realizar la consagración, la transubstanciación, sino esto, conmemorar la muerte. Ahora, también aquí nos va a ayudar mucho la circunstancia, bueno, este texto del Papa León XIII, en cuanto a las circunstancias, dice en su Apostolice Cure de 1896 que si se cambian el rito, y bueno, también con esto se entienden las ceremonias, la intención es adversa y destructiva del sacramento. Esto va enderezado a la pregunta de que si en algún caso un sacerdote modernista muy remotamente tuviera la intención de consagrar, o sea, realmente consagrar el pan, que ya vimos que por lo regular es el mismo, y el vino, que sí también por lo regular es el mismo, tuvieran la intención de consagrar, ¿sería válido? No. ¿Por qué? Porque todas su intención y sus circunstancias dan de entender que no quiere consagrar, ¿sí? Todo eso que hizo San Pío V para ayudar a reafirmar el acto de la consagración, lo destruyó Pablo VI, poniendo otras cosas opuestas para ayudar a confirmar que no quieren que consagre, ¿sí? No, pero es que si el sacerdote no tiene la intención de Pablo VI, es que está usando su misal, ni modo que no sepa. No, pobrecito, es que era ignorante. Pues es negligencia grande en un seminarista, en un sacerdote, no saber esas cosas tan esenciales, tan principales y tan básicas, ¿sí? Entonces no hay justificación. No, entonces si no tenía si tenía la intención y no la intención de Pablo VI, sino de realmente consagrar, pero está usando el misal nuevo, no va a ser válido, ¿sí? Aunque tenga la materia, la forma, sea ministro legítimo, no va a ser válido. Bueno, básicamente creo que con esto hemos acabado la explicación pues más pesada, más difícil. Vamos a considerar rápidamente otros aspectos. Si quieres le puede dar todo seguido, nada más que se llene la pantalla. Bueno, hasta allí. Estos son otros aspectos que nos pudieran surgir como dudas de si es válida la Santa Misa o no, pues nada más nos van a ayudar a corroborar que no es válida, porque lo principal ya lo explicamos, ¿sí? Materia, forma, ministro, intención y circunstancias ya lo explicamos. Esto va a venir a corroborar, bueno, entran precisamente en las circunstancias. En primer lugar, pues se suprimieron muchas genuflexiones en el nuevo rito, para darnos a entender que no está allí Cristo. Si mal no me acuerdo, creo que son 2 las genuflexiones que se hacen en el nuevo rito nada más. Cuando se consagra, hacen una genuflexión y creo que para antes de de recibir ellos la comunión y ya, son las únicas. Entonces, acuérdense qué significa la genuflexión básicamente, pues se hace a personas muy muy importantes como reyes, o en este caso pues se hace a Dios mismo, ¿sí? Denota la divinidad. Otra cosa, pues, que las oraciones ya no se concluyen per Dominum Nostrum Jesum Christum, que es la conclusión de, pues, básicamente muchas oraciones
de la Santa Misa. ¿Por qué? Nuestra Santa Madre la Iglesia siempre acaba las oraciones así, porque dijo nuestro Señor: cuanto pidierais al Padre en mi nombre se os concederá. Y básicamente nosotros en la Santa Misa pedimos al Eterno Padre que se consagre el pan y el vino por nuestro Señor Jesucristo para que nos lo conceda. Entonces lo quitan totalmente. Otro cambio que hicieron, pues omiten las oraciones donde se ofrece Cristo como víctima al Padre Eterno. No hay sacrificio, básicamente. El pueblo es un verdadero oferente, para que ese es un texto de la plegaria eucarística, de la tercera plegaria eucarística que viene en el misal nuevo. Dice pues que el pueblo es el oferente para que sea ofrecida una oblación pura a tu nombre. Básicamente da a entender que el pueblo es el pueblo junto es el sacerdote, y el sacerdote que preside pues nada más es eso, un hermano más que preside, no tiene carácter sacramental. Y finalmente pues que el sacerdote pues ese es esto que vamos diciendo, un solo presidente nada más, ya no es juez ni intercesor. Omitieron de los confiteors que hay en la Santa Misa, el Yo Pecador, hay uno al inicio, y bueno, hay dos al inicio técnicamente, uno del sacerdote y otro del acólito, y hay uno general antes de la Sagrada Comunión. Bueno, omitieron los dos del inicio. ¿Por qué? Porque en el segundo confiteor hay que recordar que el pueblo es el único que lo está haciendo, mientras el sacerdote, como ya lo hizo, ya no lo hace. Nosotros decimos unas palabras de te pedimos perdón a ti, Padre, y ahí nos referimos pues al sacerdote, que como ministro legítimo de Dios va a interceder por nosotros ante Dios nuestro Señor para que acepte pues ese sacrificio que le ofrecemos. Entonces se le quita todo ese carácter, queda reducido a un hermano más entre el pueblo. Y bueno, pues creo que con esto ya básicamente acabamos. Nada más apuntamos rápidamente las conclusiones por si quedó alguna duda. Por favor. Por favor. Pues de que la misa va a ser inválida por diversos puntos. Son esos, ¿no? Que ya los venimos tratando extensamente. Pues tienen un ministro inválido, no va a ser válido su sacrificio. Materia y forma inapropiadas en algunas ocasiones, bueno, y aunque sean apropiadas, el ministro es inválido, va a aplicar lo mismo. Su intención es totalmente diversa. La materia y la forma apropiadas, ministro válido, pero su intención y sus circunstancias no le ayudan, así que es inválido. Y finalmente, pues, bueno, es lo de las circunstancias ya me adelante. Básicamente es eso, o sea, es muy, muy dudoso que una misa modernista pues sea válida. Habría que revisar un caso muy en particular, sería una excepción a la regla, pero así en general podemos concluir que de todo esto, que ninguna misa modernista es válida. Bueno, pues eso sería todo. No sé si alguien tenga algo. Antes que nada les agradezco su asistencia. Dos son los objetivos: es la formación de ellos, que puedan desenvolver y entender estos temas, pero también lo que queríamos es la asistencia de jóvenes, que bueno que ahora sí hay. La semana pasada había muy poquitos. Les agradezco, qué bueno que nos acompañaron, y que entienden las razones, ¿no?, de por qué todo esto de maldad en el modernismo, todo el género de invalidez que tienen. Voy a solamente aclarar unos puntos muy rápido, ¿no? Tengan en cuenta que lo que lo estudiamos, que todo esto lo comentamos en la clase de modernismo. Matrimonio de un feligres allá en la iglesia modernista es un pecado gravísimo, muy posiblemente es excomunión, muy posiblemente, ¿no? Los padres de Trento tenemos que sentarnos a discutirlo, porque son cuestiones todavía canónicas, jurídicas. Tenemos que definir si es una excomunión o no. Si es un pecado gravísimo. Ya lo platicamos con nosotros ahí en la clase. Muy probablemente sí es válido, si corrijo eso. Si es válido que otra persona vaya y se case, no debe de hacerlo.
Es un pecado muy, muy grave, es un acto prácticamente de casi de apostasía. Y lo que precisamente queremos prevenir a nuestros jóvenes, que no se dejen llevar, ¿sí? Porque empiezan noviazgos que a veces parece que solamente buscan personas fuera de la iglesia, que no quiere decir que sea malo, claro que no, a veces es benéfico por su acercamiento porque ellos los acercan a Dios, pero pues el hecho de excluirlo primeramente, eso sería lo malo, ¿no? Que no quisieran empezar ningún noviazgo con alguien de la iglesia. Decía, si en caso de que no fuera excomunión, de todos modos se trataría como la misma. La persona que se casara en el modernismo tendría que confesarse, no se le daría la absolución inmediatamente, tendría que pasar por un proceso de penitencia de 6 meses a 1 año. Prácticamente se estaría tratando como una excomunión en cuanto al fuero interno, ¿no? Que de eso, claro, pues, y es lo que queríamos nosotros, que queda claro tanto en la pasada plática donde se abordó este tema más, como en esta, ¿no? Sí, si tenemos un problema de vocaciones, eso a nadie se le esconde. ¿Cuántas misas se celebran? Yo creo que si todos los días o cada domingo somos 40 o 50 sacerdotes aquí en México celebrando la misa válida, somos muchos, ¿eh? Sí, yo creo que andamos en ese número, fácilmente entre 50 y 60, todos los demás son misas inválidas, ¿no? Con todo, la Santa Misa tiene un valor infinito, con todo creemos que solo por la misericordia de Dios Él ha querido que el santo sacrificio permanezca y que por lo mismo tantos castigos junto con la devoción a la Santísima Virgen, tantos castigos a la humanidad se detengan gracias a la Santa Misa, ¿no? Entonces más o menos es para que tener una referencia, un número. Y bueno, básicamente platico rápidamente lo de Pablo VI. Ciertamente fue expulsado, Pío XII lo manda a Milán, porque sobre todo había muchas filtraciones en la iglesia de Rusia, había muchos sacerdotes que morían porque alguien estaba revelando los secretos donde se escondían, donde celebraban la misa. Pío XII conoce esto, él ya había sido secretario de Estado en 1939 con Pío XI, entonces él decide asumir la Secretaría de Estado, manda a Montini a Milán. Uno de los primeros actos de Roncalli, de Juan XXIII, es cuando llega pues a su pseudo pontificado, es restablecer a Montini como papable, ¿no? Hasta hacerlo cardenal, pues, ¿no? Más o menos esa es la historia, pues, que debemos nosotros conocer. Les agradezco en serio sus observaciones. No es obviamente para que ellos se sientan mal, ni mucho menos, ellos ya lo conocen, pero son muy importantes las observaciones que nos hagan, pues para nosotros poder corregir y que en un momento dado pues ellos ya puedan exponer de mejor manera. Ahorita lo hacen bien, pero de mejor manera para beneficio de todos ustedes. Les agradezco. Si no hay preguntas, hacemos. Encantados, ¿no? Si ustedes lo saben y ellos pueden practicar, solamente es cuestión de organización y ver cómo podemos hacerle. A lo mejor le podemos grabar en audio. Por ahí estuvimos pasando la presentación, no sé si ajá, ahí están avisos parroquiales, o pasarles el audio, o todavía alcanzamos a tener una cuarta plática que sería la repetición de esta de los sacramentos, pues, ¿no? Me acuerdo, como ustedes gusten, ¿no? Por nosotros, créanme, no hay inconveniente, al contrario, mucho mejor. Vamos a ponernos de pie. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios te recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa Virgen Sagrada María, te ofrezco desde este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión y no nos dejes, Madre mía. Trono de la eterna sabiduría,
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por todos.